Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos alumnos. Vamos a empezar esta secuencia didáctica a partir de lo que hoy es el día 20 de abril del 2020, a fin de que ustedes lleven en clase en su casa y que todos continuemos con esta cuarentena, gozando de salud, pero sobre todo seguir con los aprendizajes esperados que nos marca la Secretaría de Educación Pública. Pues bien, ahora continuamos, como les digo, con el programa y vamos a entrar al tema de lo que es la percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones que tengan o que atenten en contra de su salud y su integridad, tales como la violencia familiar, el maltrato y el bullying. Pues bien, jóvenes, esto es un tema muy importante, un tema que debemos de tratar con mucha cautela y sobre todo con mucha madurez. Hablando de violencia intrafamiliar, pues nos podemos encontrar con varias cosas, con varios aspectos. Son distintas las situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de los adolescentes, sobre todo. Una de ellas es la violencia, como les digo. En este caso, la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra de uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause sobre todo o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de la libertad incluso. Bien, jóvenes, entrando en materia, como no podemos hacer preguntas abiertas, pues en este caso yo quiero proponerles lo siguiente. Una vez que vayamos dándole un poquito de estructura a nuestro tema, dándoles una explicación o darles material de lo que queremos llegar, a donde queremos que analicen lo que es la situación de violencia, la situación de bullying, pues quiero darles esta información para que posteriormente vayamos realizando actividades. Bien, jóvenes, las manifestaciones de violencia que sufren los niños y adolescentes son diversas. Van desde el castigo físico hasta otras formas de maltrato cruel y desagradable, degradante sobre todo, que pueden en determinado momento prevenir de sus propios padres, madres o otros familiares. Las manifestaciones de violencia que sufren los niños y adolescentes son de diversas formas. Van desde el castigo físico hasta otras formas de maltrato cruel y degradante, y pueden provenir principalmente de sus padres o madres o de familiares directos, así como de los responsables de su cuidado, en este caso los tutores. Ahora bien, jóvenes, de acuerdo con la OMC, que ya dijimos que era la Organización Mundial de Salud, existen 4 tipos de violencia recurrentes entre el maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual incluso y la negligencia. Estos son, vamos a estructurarlos de la siguiente manera. El maltrato físico en primer término, que esto se refiere a castigos corporales que infringen desde los padres, como les dije, en contra de un niño o niña, adolescente, que dejan huella, por ejemplo, los golpes, las cortaduras, quemaduras, etc. Por otro lado tenemos el maltrato psicológico. Estas son las actitudes que por acciones o omisiones provocan daño emocional y experimentan abandono o de alguna manera presencian la violencia en casa. Es decir, es cuando decimos principalmente que nosotros estamos un poco traumados cuando vemos a papá, mamá de alguna manera pelear, discutir cosas que regularmente los adultos suelen discutir, como problemas económicos principalmente, problemas de desempleo, problemas de falta de liquidez en el hogar, que todo envuelve principalmente en la economía.
En esto lleva a ciertas discusiones, no en todos los casos, en algunos casos lleva a papá y mamá en algunas discusiones que ustedes como adolescentes, niños o niñas, en algunas ocasiones les toca presenciar. Y bueno, esto de alguna manera también deja una huella emocional en nuestras mentes. Por otro lado está el maltrato o el abuso sexual. Esto es un poco más grave, jóvenes, porque de acuerdo con la UNICEF, abarca un amplio rasgo de comportamiento que pueden incluir o no los contactos de naturaleza sexual. En esto sí es un poquito más delicado, jóvenes, porque pues afortunadamente los que no, o espero que no hayan tenido problemas de estos, pero sí hay casos donde pues llega el abuso sexual por parte de los padrastros, tutores, papás, que por eso les digo, esto debemos de tomarlo con mucha cautela, ¿no? Porque no en todas las familias existe. Estos casos afortunadamente son muy esporádicos y erradicados, pero más sin embargo, pues los tenemos que llevar al contexto del salón o al contexto de la clase para poder experimentar o para poder llegar al conocimiento en cuanto a lo que queremos saber de la violencia. Pues bien, jóvenes, en cuanto a la negligencia, acuérdense que también la omisión es parte de la negligencia, sobre todo cuando los adultos, de alguna u otra manera, por la preocupación del trabajo, proporcionan ciertos elementos mínimos e indispensables para que un niño o adolescente tenga una calidad de vida integral, entre ellos que se pueda mencionar la falta de alimentación, vivienda, educación, etc. A esto se refiere, jóvenes, cuando un adulto o papá y mamá de alguna manera que tiene alguna dependencia ya sea con el alcohol, con el tabaco, y que se preocupa o tiende a preocuparse un poquito más por el consumo de ellos, y que llega a la omisión de estos caracteres, como les comento. Esto también es parte de violencia, jóvenes. Ahora bien, la violencia familiar o intrafamiliar. Esto sucede cuando hay un maltrato en el hogar, jóvenes. Y es cuando se efectúa una conducta agresiva que se realiza desde luego por un miembro de la familia contra otro, basándose en el abuso de la fuerza con el fin de dominar o controlar a la familia o a otros integrantes. Esto lo podemos caracterizar de algunas maneras, jóvenes. Por ejemplo, dentro de la violencia intrafamiliar son muy comunes la práctica de los hombres o los jefes de familia, el padre o tutor, hermano mayor, tíos o abuelos, que quieran ejercer el poder ante toda la familia o ante el resto de la familia. Esto mediante los gritos, mediante la fuerza bruta, etc. En el caso de las mujeres adultas que han sido agredidas en su infancia o en su adolescencia, maltratan después a sus hijos. O sea, es un patrón que se puede seguir. No es el caso esencial o no es el caso preciso de todas las familias, ¿verdad? Pero sí, regularmente aquellas mujeres adultas que en su adolescencia o en su niñez tuvieron maltrato físico y mental, tienden a llevar el patrón de más adelante llevar regularmente estos maltratos a su familia. Ahora, esto no es exclusivo de cierta clase de familias. Esto no tiene exclusividad, les repito. Esto se puede prestar, o se puede presentar, mejor dicho, en todas las familias de todos los estratos sociales. O sea, no quiere decir que únicamente sea esto ligado a la pobreza o ligado a la riqueza, ¿no? Esto se puede dar en todos los ámbitos sociales. También unos efectos que pueden tener las víctimas de la violencia intrafamiliar, y estos son los siguientes. En primer término, se pierde la autoestima, es decir, que se sienten menos valiosos y van perdiendo
aquella vitalidad o aquella esencia de vida que pueden tener los jóvenes para poder salir adelante, pues se les va truncando un poquito eso por la pérdida de la autoestima. Ese es un tema que ya habíamos visto anteriormente, antes de la contingencia, donde tuvimos muy buena participación y que todos de alguna manera pues dan su punto de vista en cuanto a su estima, y todos son muy acertados, jóvenes. Se vuelven tristes y en determinado momento se tornan agresivos o agresivas. La tristeza es parte de las personas que no tienen su autoestima elevado, jóvenes. Entonces es un punto esencial, o es una manchita que se puede detectar en cuanto a este tipo de jóvenes que tienen o que viven la violencia intrafamiliar. El otro punto es que no pueden realizar de manera adecuada sus deberes familiares o escolares. Por lo mismo, están cohibidos, su autoestima es baja y su tristeza aflora, y por lo mismo no pueden integrarse bien a todos los factores sociales. Los niños y los adolescentes, en ocasiones que sufren este tipo de violencia, se refugian con amistades inadecuadas, o en el alcohol, o en las drogas, y al ver la violencia como algo cotidiano, puede que se conviertan en futuros agresores de sus propios hijos. Desafortunadamente, jóvenes, que no es el caso con ustedes, y por eso son estas clases, para poder prevenir, para poder estar en una gráfica donde nosotros podamos distinguir entre lo malo y lo bueno, entre lo que nos conviene y no nos conviene. Por eso es lo bonito de estas clases, jóvenes, donde tengamos que ver estas situaciones de riesgo, porque muchos niños y adolescentes pues se refugian desafortunadamente con las malas amistades, es decir, que ven la salida falsa con aquellos que aparentan la felicidad, que no es nada más que una felicidad ficticia, jóvenes. El hecho de que estén ingiriendo bebidas alcohólicas, o que estén inhalando o fumando situaciones tóxicas, es una salida falsa, es una salida fácil, donde desafortunadamente muchos de los niños y jóvenes que viven este tipo de violencias pues se refugian en ellos o ven en ellos la salida, pero es una salida equivocada, desafortunadamente. El otro punto es que algunos menores huyen de sus casas. Eso es un error muy grande, jóvenes. Pero bueno, desafortunadamente es la salida que ven más viable, puesto que el agresor físico pues lo tienen ahí en casa. Entonces su única opción pues es salir huyendo de casa, y se tornan a vivir en las calles, y pues esto, con todos los riesgos que implica el vivir en una calle, ¿no? Corren peligros, y el principal riesgo o peligro es que caigan en las drogas, jóvenes. Desafortunadamente tenemos muy poco índice, pero pues lo tenemos aquí en el país, y bueno, lo que nos ocupa es tratar de prevenirlos ustedes, tratar de que no caigamos en los errores, y si tenemos alguna situación de violencia, pues tratar de acudir a las instancias legales correspondientes. Bien, jóvenes, seguimos hablando sobre violencia intrafamiliar o sobre violencia en la familia, y hay ideas equivocadas, jóvenes, hay ideas equivocadas con respecto a esto, y que nosotros no debemos de confundirlas, es decir, que debemos de percatarnos bien cuando es una violencia, cuando se está aplicando una violencia en el hogar, y cuando es simplemente y sencillamente una llamada de atención, que también no debemos de exagerar en ese sentido. Nosotros debemos de tener la preparación y debemos de tener la convicción de cuando tenemos un error, pues bueno, podemos ser objetos de una llamada de atención por parte de nuestros padres. Ahora bien, una de estas ideas equivocadas es: no te metas, es un asunto privado. Regularmente así lo manejamos. Es un asunto privado, no te metas. El hecho de que la violencia ocurra en la familia
No quiere decir que esto sea un fenómeno solo de pertenencia a esa misma familia. Hablando de esta, es integrada por individuos con derechos propios. La agresión afecta el derecho que tiene toda persona para llevar una vida digna. Los maltratadores son enfermos mentales. Esa es otra mala idea o una idea equivocada. Los maltratadores no todos son enfermos mentales. Hay estudios de la personalidad de que los agresores han demostrado que estos tienen la capacidad de conducir su conducta y de comprender lo malo y lo bueno de esta. En ocasiones, alguien que fuera de su casa es amable, puede ser violento con la misma familia. Otro error es la violencia ocurre solo en familias pobres. Como les comentaba hace un rato, todo esto, jóvenes, se puede presentar en todos los estratos sociales. No nada más ocurre en las familias de escasa economía o de extrema pobreza. La condición socioeconómica no es determinante en la violencia de la familia. Hay gente rica que ejerce la violencia intrafamiliar e incluso pues, llegan a cometer varios delitos. Incluso algunos de ellos pues están en las cárceles en los actuales momentos. Bien, como les comento, pues no toda la violencia se ejerce en las familias de escasos recursos. Esto se ejerce en todos los estratos sociales, como ya lo multicitamos con anterioridad. Otro factor es que la violencia familiar son el alcohol y las drogas. Jóvenes, no siempre el agresor utiliza alcohol o utiliza drogas. Muchos agresores no consumen ni licor ni consumen drogas. Muchos agresores tienen otro tipo de problemas y no hay necesidad de que tengan contacto con este tipo de sustancias para poderse poner violentos. Hay quienes tienen la agresividad pues ya interna y tienen otro tipo de problemas que no es el caso, ¿verdad? O sea, que no estoy yo capacitado para poderlos diagnosticar, pero sí les puedo comentar que pues pueden tener una neurosis, algo así, porque hay conocedores de esto que lo comentan y que lo publican, pero definitivamente no todas las personas que consumen alcohol y no todas las personas que consumen droga pueden ser violentos en casa. Hay quienes, les repito, no utilizan estos enervantes, pero más sin embargo son violentos y ejercen la violencia en casa. Otro error, que a ciertas mujeres les gusta que las maltraten. Regularmente cuando escuchamos peleas así en el vecindario, o que ya el señor o el esposo o la pareja o X le está golpeando la pareja a la mujer y que no lo deja, entonces regularmente caemos en el error de decir es que le gusta que la golpeen, y la verdad es que no es así, jóvenes. O sea, la verdad es que la codependencia a la agresión o el temor al agresor o que le infunde miedo, pues desafortunadamente eso no la hace a que no se separe de este tipo de personas. Otro error es: los padres tienen derecho a usar un poco de violencia para disciplinar a sus hijos. Aquí hay una pequeña discordancia, ¿no? Claro que en ocasiones el padre, la madre, pues tiene que ejercer algo no de violencia, sino que de disciplina, cuando un hijo, una hija, pues no está haciendo las cosas bien, o simple y sencillamente pues está cayendo en el error de hacerle caso a otras personas, o su conducta simple y sencillamente es mala. Entonces hay ocasiones en que sí hay que poner disciplina, pero no
aplicando la fuerza, no con los golpes, porque entonces caemos en el aspecto de la violencia intrafamiliar. Pues bien, jóvenes, espero que les haya servido esta información, porque a continuación quiero que ustedes vean este esquema que les pongo, que se está viendo ahorita en este momento. Este esquema ustedes lo van a tomar como base para escribir en su cuaderno si ustedes han vivido alguna situación de violencia en la familia, o bien han sabido de alguno de sus compañeros, amiguitos o X de que hayan pasado por algún evento de violencia intrafamiliar. Ustedes lo van a poner ahí en su cuaderno y posteriormente lo van a platicar con papá y mamá. La dinámica es que lo platiquemos en grupo, pero desafortunadamente no lo podemos hacer. Ahora bien, lo vamos a platicar entre papá y mamá y ustedes, y vamos a llegar a lo siguiente, que de acuerdo a lo que ustedes comenten, van a realizar ustedes ahí mismo en su esquema, van a ir poniendo cuáles medidas, primeramente lo van a comentar y después lo van a poner de acuerdo al relato que ustedes escribieron, cuáles medidas ustedes pudieron haber implementado para que la víctima de violencia intrafamiliar pudiera haber evitado esos abusos. ¿Sí me explico? Es decir, o sea, ustedes van a tomar un parámetro de acuerdo al grado de violencia que ustedes hayan escrito. Ustedes van a poner qué tipo de situaciones ustedes pudieron haber aplicado para que estos abusos no ocurrieran. Una vez que lo terminen, entonces la forma de evaluar va a ser la siguiente. Número 1, actitudes, la elaboración de textos y sobre todo la capacidad de resolución de problemas. Eso es lo que vamos a evaluar en esta actividad. Una vez que la concluyan, quiero que por favor le tomen fotografía y la envíen como las han estado enviando hasta el momento, para poder evaluar y poder calificar la actividad que en este caso nos corresponde. Muy bien, por otro lado, quiero encargarles otra actividad que es relacionada al bullying escolar. Como ustedes lo saben, jóvenes, un escolar es víctima de bullying cuando es expuesto a repetidas ocasiones a agresiones de parte de otro estudiante o grupo de escolares y demás, y que además él tiene dificultad para defenderse por sí mismo. Ahora bien, las características del bullying, jóvenes, involucra 3. Una de ellas es la violencia. La conducta es repetitiva en tiempo e implica un desbalance de fuerza o poder entre el agresor y la víctima. El psicólogo noruego Dan Olweis califica el tipo de agresiones que implica el bullying de la siguiente manera: física, verbal, social, rumores, daños, amenazas, racial y sexual. Les dejo estos elementos, jóvenes, para que ustedes mismos elaboren un pequeño cuadro donde ustedes coloquen en algún espacio después de estas características cómo es que se conlleva cada una de ellos, de estas agresiones, de acuerdo al rubro en que se puede colocar. Les voy a dar un ejemplo. En cuestión de físicas, podemos poner los golpes, los empujones, patadas y otras formas de daño corporal. Entonces, en ese sentido, quiero que estructuremos un cuadro en donde ustedes van a ponerles, repito, la clasificación de las agresiones, del bullying, y ustedes las van a describir. Les acabo de dar el ejemplo. Espero que también una vez que lo estudien, lo analicen, lo consulten con sus papás, para que con la anuencia de ellos vayan poniendo bien el cuadro estructurado y así nos lo hagan llegar para su calificación. En este caso vamos a
a evaluar la solución de problemas y sobre todo la actitud que muestren ustedes al trabajo. Bien, jóvenes, por mi parte es todo. Espero que les haya servido esta secuencia, esta clase a distancia, y espero que todos estemos gozando de buena salud para en el regreso a clases vernos con la alegría suficiente. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.